repasar y que va a pasar obviamente en la provincia. Bien, sí, y bueno, y son institucionales, no dejan de ser Ujú. institucionales también. Ya hace un tiempo tenemos toda una reforma en el proceso judicial, ¿no? En el poder judicial, ¿no? Empezamos con los, en primera instancia, con Ujú. la primera etapa, se empezó esa transformación desde abajo hacia arriba, teniendo en cuenta todas estas problemáticas que siempre se vislumbraba, ¿no? En lo que era el funcionamiento en sí del poder judicial, teniendo también la experiencia de que ya habían pasado 50 años de todos estos, de que estaban estas leyes que ordenaban un procedimiento. Entonces, Ujú. así fuimos a las audiencias orales, los jueces por colegio, sorteos, toda la modernización que ha tenido el servicio público de justicia, que lo que busca es brindar esa mayor transparencia, mayor celeridad, mayor apertura también a la población, ¿no? Al ciudadano, para que no lo veamos como ese poder que estaba estanco, estaba cerrado, Ujú. obsoleto. Hoy le toca también a la Corte, teniendo en cuenta que ya se venía discutiendo en el seno de los mismos miembros del Poder Judicial, del máximo estaño de este poder, que es la Corte, que también tenían esas normativas un poco obsoletas, que viene desde el 84, cómo determina la función, y bueno, fue así que el Poder Judicial avanzó con esta modificación en el funcionamiento, atendiendo también todo este cambio que ya se viene realizando desde abajo Ujú. hacia arriba. La Corte, como órgano máximo de este Poder Judicial, sabemos que tiene tres funciones puntuales. Una que es la de dirimir, que es todos los conflictos entre órganos del Estado, entre municipio y provincia. Las facultades de administración también, de cómo va a funcionar para abajo todo el Poder Judicial, la designación de un auxiliar, de un secretario, Ujú. cómo van a estar determinadas las audiencias, hasta tienen parte de un poder disciplinario hacia abajo. Y después las facultades jurisdiccionales, que es la solución de los conflictos entre partes, o sea, accidentes, cuestiones laborales, Bien. reivindicaciones, es decir, dictar sentencias, que es lo que está, que lo que hace un juez, ¿no? En este contexto tiene cómo funciona. Tenemos 7 miembros, de los cuales el presidente cumple funciones administrativas, un Ujú. juez, que no es juez en realidad porque no cumple, no dicta sentencias. El resto de los 6 miembros se divide en dos salas, la sala uno para cuestiones civiles, comerciales, de Ujú. familia, y la sala 2 cuestiones penales y laborales. Y a su vez después estas salas funcionan de manera como recursos, ¿no? Es decir, que recibe las causas que ya han tramitado previamente en juzgados de primera instancia, en Ujú. las cámaras, y después de manera por recurso llegan a la resolución de esta revisión por encima. Y después también tiene funciones originarias, que son las cuestiones contenciosas administrativas, puesto por la Constitución, no es porque Sí, hay sí, un sí, obviamente. ordenamiento, ¿no? Cuestiones originarias como las cuestiones administrativas, las declaraciones de inconstitucionalidad, las acciones procesales administrativas, que no tienen una etapa previa de haber pasado por jueces. Esto es así porque tiene una lógica, es decir, Ujú. vos para agautar una instancia administrativa, por ejemplo, como administrado tenés un problema con una municipalidad, vos ya previamente has hecho todo el camino en la municipalidad con todos los recursos jerárquicos administrativos, pasaste Ujú. por el director de servicio, no te resolvió como vos querías, pasaste por el intendente y después saltás a la corte. Es decir, si a su vez al administrado le ponemos que todo este camino administrativo más todo un camino judicial sería eterno. Sí, no Entonces, por terminaría eso es nunca, que claro. Pasa directo a la corte. pasa directo Bien. a resolver. Ujú. En este caso, son cuestiones también bastante importantes de lo que se resuelve, ¿no? Y hay en estas dos salas que funcionan por turnos, es decir, 15 días a unas, 15 días a otras, Ujú. a la otra sala, y ahí, lógicamente, en la picardía de un abogado, elige la sala. Al conocer la resolución del juez, elige qué juez yo quiero o qué sala quiero. Y eso llevó o ha llevado a que haya una desproporción de causas en una sala y en otra sala. Por ejemplo, desde el 2000, haciendo un reconto de causas de inconstitucionalidad en estos últimos 4 años, Ujú. de 1.500 causas, 1.000 están en la sala 2 y 500 en la sala 1. Eh, Sumándole todas las causas que vienen desde la tramitación de los otros juicios, juicios laborales, Ujú. juicios penales, juicios civiles, donde también en ese mismo año
uno tiene más de 7.000 causas en total ingresadas a la Corte, de las cuales el 75% está ingresado en la Sala 2 y el otro 25% en la Sala 1. Si hay una desproporcionalidad en la carga de trabajo, ¿no? Entonces, lo del sorteo, una de las cuestiones propias que se modifica ahora es ya determinar el ingreso de las causas por sorteo. Es decir, yo no voy a tener... No puedo elegir, no se va a poder elegir. Claro. Esto no es que no es nuevo, ya lo hemos aplicado en primera Bien. instancia. Nosotros cuando vamos a introducir una demanda por accidente de trabajo, una demanda por un accidente vial, una demanda a un sucesorio, yo voy a la mesa de entrada única, que eso está ya en funcionamiento hace muchos años, y automáticamente me sortea qué juez me va a tocar. Ya dejo de elegir, antes también teníamos se realizaba el mismo procedimiento, los jueces de primera instancia tenían turnos, entonces el abogado que quería tener mayor porcentaje de incapacidad esperaba el turno de tal juez civil. El otro que tenía un criterio que era más favorable para un consumidor esperaba el otro juez civil, o el que quería o sabía que iba a tener o iba a ser más duro con una cuestión esperaba el otro turno. Entonces ahora ya es neutro. Te toca un sorteo y vos tenés que tocar, salvo que lógicamente hayas tenido una enemistad o alguna cuestión que te permite recusarlo. Pero si no, esto ya está funcionando en los primeros, en segunda instancia, y se quiere volcar a la Corte también, ¿no? En ese funcionamiento para evitar esa discrecionalidad, esa imparcialidad, para que realmente se aplique la justicia. Entonces, en este contexto, esta es una de las primeras modificaciones que se va a realizar en lo que es el Tribunal Superior, ¿no? Y después también la eliminación de estas dos salas puntuales, sino que va a haber ya, primero, ese juez que dijimos que era el presidente que no cumplía funciones jurisdiccionales, ya ahora va a tener funciones jurisdiccionales. Bien. Va a ser un juez más que va a tener que resolver, para eso se le paga también un sueldo como magistrado del Tribunal Superior, y no resuelve hoy en día. Entonces, hoy en día va a ser parte de esos 7 miembros y va a ser sorteado cada Cámara en base a 3 miembros, ¿no? Ahí tenemos esta cuestión de la especialidad que se dice, ¿no? Que la especialidad que se va a eliminar. Acá hay una cuestión más de fondo. Primero, el juez de la Corte no es un juez de primera instancia o segunda instancia, ¿no? Porque no es que lo diga yo, lo dice la Constitución. Hasta los requisitos que me pide la Constitución son diferentes. Sí. Tengo que tener mayor trayectoria en años de antigüedad, porque eso me da mayor experiencia. En primera instancia vos ya tenés todos jueces que están especializados y que están más focalizados en esa temática, ¿no? Ya en segunda las cámaras son más amplias, donde no hay cámaras de quiebra, por ejemplo, no tenemos una cámara de quiebra, sino que pasa a la Cámara Civil. Y la visión del juez también, de un tribunal superior, tiene que tener una visión hasta política, institucional, no me refiero no política partidaria, sino política de alto estado institucional. Tiene que tener una visión global de lo que debe resolver y no se tiene que focalizar puntualmente en una especialización, ¿no? Porque acá el derecho, lógicamente, se enseña de manera separada por materia por una cuestión lógica, porque somos seres humanos y no tenemos la capacidad ni de transmitir ni al alumno de aprender todo el derecho de manera en conjunto, ¿no? Claro. Pero el derecho es un ordenamiento que es único, que es coherente y que es total. O sea, yo tengo que tener esa visión macro de lo que es el derecho para aplicarlo, ¿no? Vos fíjate, hay causas, ¿no?, donde se determinó en el Tribunal Superior de la Nación, donde uno de los miembros indicó que se debía bajar una pena porque consideró que un menor que había sido abusado con la luz apagada no iba a tener tanto o no iba a ser tan traumático como si hubiera sido con la luz prendida. Y esa resolución fue por el ministro Zaffaroni, especialista en derecho penal, con una visión muy sesgada quizás de lo que es el sentido común y de lo que es el ordenamiento jurídico en su totalidad, ¿no? Entonces, tenemos que ir más allá, el juez, un miembro de la Corte, puede ir mucho más allá, debe ir mucho más allá de lo que es focalizarse en un espectro muy pequeño, ¿no? En ese contexto, hoy en día, de hecho, la especialidad en la Corte no existe. La Sala 2, que trata de materia civil y penal, está compuesta por incluso
dos especialistas en derecho laboral, en derecho penal y uno en laboral. Y cuando resuelve en materia laboral, hay 2 votos que son de especialistas en derecho penal. Claro. En materia civil pasa lo mismo también. Y a su vez que esto, ya hay que cambiar la cabeza de que el juez, o qué juez que yo quiero, el juez ya no es el juez del siglo XIX que sí dictaba su sentencia en soledad pensando. Hoy el juez tiene todo un equipo de trabajo con sus... esto hay que aclarar que esto no significa generar nuevos cargos, tiene que haber una reingeniería de cómo es el personal que ya tiene la Corte, tiene que amoldarse a eso. Ya hoy tiene los relatores, que son también gente que tiene mayor especialización, y lógicamente el juez debe bajar un libro y determinar cómo resolver pensando en esa visión macro de lo que es el Estado, el derecho en su conjunto, ¿no? Entonces, la verdad que yo creo que es un proyecto que avanza en un punto en corregir esta situación de de tener desproporcionalidad de trabajo en una u otra sala, dar una mayor transparencia a la hora de determinar ese sorteo, ¿no? Y también amoldarnos un poco a cómo hemos hecho todo el cambio desde abajo hacia arriba. Entonces, creo que va a ser una buena modificación sin que implique, lógicamente, ni aumentar el número de jueces, ni aumentar o modificar la estructura de la Corte, ¿no? No hay ingresos, hay simplemente reingeniería, por eso no hay gastos extras. Y lo que se busca es esto, tener esta mayor... lograr esa celeridad y mayor transparencia. Hablando de celeridad, vos fíjate que hay una causa que estuvo por sala, no por plenario. Plenario es cuando los 7 miembros, para cuestiones, el código, hoy la norma no te dice cuándo vamos a ir a plenario, entonces no está muy claro cuándo los 7 miembros van a discutir un tema todos juntos, ¿no? Entonces, la modificación te dice, sí, mira, vos podés en este tema, en este otro tema, por ejemplo, en las acciones de inconstitucionalidad o cuando se van a tratar resoluciones que afecten a la generalidad de los mendocinos y mendocinas, ¿no? No en los casos particulares. Entonces, hoy en la práctica, un plenario, o sea, cuando los 7 miembros te deben resolver una misma causa, tienen menor dilación en el tiempo que incluso causas que están en las salas con 3 jueces. Vos fíjate qué dicotomía, porque cuando vos tenés los 7 miembros, cada uno tiene su tiempo y tiene la obligación de pasárselo al resto. Hoy hay una causa Ferrari que salió hace un par de meses atrás en la sala 2, que fue la reincorporación de personal al Estado que había sido desvinculado en el cambio del 2015. Es decir, había sido persona que había ingresado antes de que se retirara el gobernador Pérez. No cumpliendo con la normativa, se dispuso que se cesanteaban y se hizo la acción procesal administrativa, y esa causa en la sala 2, que tuvo 3 miembros, estuvo 2 años después de los 60 días que tenía para cumplir su vencimiento para resolverse. Con 3 miembros. Hace poco salió que ordenó la reincorporación y lógicamente hubo que pagar todos los salarios caídos. Claro. Con esa demora de 2 años esa dilación. Entonces, no es cierto que cuando los jueces en su plenario deban resolver, va a demorar más tiempo que lo que hoy resuelve una sala de 3, ¿no? Claro. No es cierto eso. Por este caso puntual y así, bueno, hay un montón de casos que podemos numerar, ¿no? Y tampoco es cierto que hay una mayoría automática cuando uno habla de los 7 miembros. Hay casos puntuales que se han tratado en este último tiempo en plenario con los 7 miembros, como por ejemplo la prisión perpetua, donde hubo un voto en disidencia, después causas del ítem aula, donde también hubo miembros que votaron de tal o cual forma. La verdad que decir que va a tener una influencia el Ejecutivo en esto es también faltarle el respeto a los miembros de la Corte hoy, ¿no? Que cada uno, lógicamente, cada uno tiene un criterio, un pensamiento político, porque es lógico. Que lo puede tener sin problemas. Que es lógico porque cuando la Constitución le faculta al gobernador a elegir
un miembro de la Corte, lógicamente que le transmite o hace una elección teniendo en cuenta un criterio político judicial que quiere aplicar, ¿no? Es decir, cuando se jubiló o se retiró la doctora Kemmermacher de Carlucci, especialista en Derecho Civil, el gobernador que eligió al doctor Mario Daro, que no era un especialista en Derecho Civil, sino que venía de otra materia, cumpliendo también con un criterio jurídico-político, que su visión que él tenía de lo que era la justicia. Después, por ejemplo, cuando Cornejo, el gobernador Cornejo, eligió al doctor Valerio, lo eligió pensando en un criterio político-jurídico de la visión penal de lo que quería. De hecho, el doctor Valerio ha sido un gran impulsor de todas las reformas procedimentales de este último tiempo, ¿no? La oralidad, las audiencias, los jueces colegiados. Ya estos jueces colegiados, como queremos hoy que la Corte funcione con saldas, ya funcionan en la justicia penal. Entonces se divide, se separa la función administrativa de cómo yo voy a administrar el juzgado, que va a haber un administrador, que también está ya hoy en la Corte, de la función jurisdiccional. Es decir, el juez únicamente recibe la causa y se tiene que poner a estudiar y a dictar la sentencia. No a pensar cómo tengo que administrar mi tribunal, cómo tengo que designar. Para eso está el administrador. Funciones separadas, que ya funciona de primera línea. De la especialidad también podemos decir hoy en día que qué especialidad pueden tener los juicios populares. Cuando el jurado popular, esos 12 miembros, muchas veces saben capaz que leer y escribir nada más. Muchas veces ni son profesionales. Es más, la ley dice que no tienen que ser ni abogados ni vinculados a tribunales. Sí, a judicial, claro. Entonces, estaríamos yendo en contra de la especialización ahí. Porque el que toma el veredicto de culpabilidad o no, sí, no está especializado en ningún no está especializado tema, en derecho penal. Pero ¿qué aplica? El sentido común. Esa visión integral que tiene que tener un juez de la Corte. Yo tengo que aplicar mi derecho de manera amplia, como ordenamiento jurídico, no como un peldaño estanco, fijo. Para eso sí está la academia, para eso sí está la facultad, de hecho para eso sí están los juzgados de primera instancia, más especializados, más focalizados. Ya cuando te llega la causa, ya ha pasado por 3 revisiones, ya voy a tener que tener un sentido mucho más amplio del derecho para determinar la aplicación. Así que bueno, esto es en grandes rasgos esta modificación, que lo que busca también es mejorar este sistema siempre que es otro servicio público, ¿no? Que es la justicia. Claro. ¿En qué nos impacta al ciudadano? Y bueno, ¿cómo nos impacta hoy en día? Por ejemplo, las causas laborales mucho antes tardaban 3-4 años, hoy tardan 1 año, ya están resolviéndose con las audiencias orales iniciales. Bueno, eso generalmente uno habla de un juicio laboral y automáticamente mucha gente no lo hace por ese tema, ¿no? Por el tiempo que se tarda, por la problemática, lo económico. Bueno. Los penales, las causas penales hoy en día, bueno, con el jurado popular, el éxito que ha tenido con las aplicaciones, ya se llevan más de 30 o casi 30 juicios populares, ¿no? Con las investigaciones previas que hay gracias a las modificaciones, que las tenemos en tiempo y forma. Que permite resolver la situación jurídica de una persona que lo están investigando, ¿no? Porque no es feo, es feo estar con la espada de Damocles ahí eternamente sin saber qué va a pasar de tu situación. Entonces, rápidamente se resuelve. Bueno, en ese sentido apuntan estas modificaciones sin que, repito, implique ni modificación de presupuestaria, ni introducción de nuevos jueces, sino que hay que acomodarse con lo que se tiene. Bien. Los cambios generalmente producen rechazo, ¿no? Y sí. De manera permanente. Y uno busca siempre la mejor manera, ¿no? Pero bueno, últimamente, dentro de esto, siempre lo digo yo, ¿no? De la política a veces, arrancaba justamente hoy el programa hablando de esto, ¿no? De la pelea, de la chicana, de que si este dice esto, o sea, hoy Enreche dijo esto, entonces yo voy a decir lo contrario. O mañana, te pongo como ejemplo, ¿no? O otro dice lo mismo, ¿no? Por una cuestión partidaria. Y por allí hay que ver si esto realmente tiene una solución, como hoy vos lo planteás, si esto nos va a dar soluciones y nos va a dar que se aceleren las cosas y que el ciudadano tenga la posibilidad de que el día de mañana la justicia sea mucho más justa, ¿no? Que valga la redundancia. Y bueno, bienvenido sea. Así es, yo creo que... más allá de los colores políticos sí, y más allá de quién lo implemente y el gobierno que esté en ese momento, ¿no? Yo creo que sí, y que a su vez... lógicamente, como decía, ese cambio genera por ahí muchas veces rechazo porque tocas intereses, ¿no? Lógico. Hoy en día hay
Hoy en día sí podemos decir que hay mayorías automáticas en algunas salas, donde ya sabes que por eso era la elección, como yo te decía, Sí, no, por algo elegían a una y no la otra. Y no la otra, claro. porque vos sabes cuál es el criterio, vos sabes que esa mayoría está. Entonces hoy ya eso va a permitir que evitar esto, ¿no? Y que la justicia sea justicia, que tenga ayornarse a distintos criterios que pueden tener los magistrados, que de hecho lo tienen, y está Sí, sano seguro, que tengan el debate, porque para eso es el derecho. Generalmente nos enseñan en la facultad que en el derecho siempre hay 3 teorías, ¿no? Entonces cada uno puede inclinarse, como decíamos recién el caso de Zaffaroni. Bueno, él considera que una violación considera que una violación con la luz apagada no es lo mismo que una violación con la luz prendida, que afectaría menos. Bueno, son criterios que hay que poner a discutir, y que es sano que se tengan con los distintos miembros. Entonces, no es que haya una modificación tendiente a generar una mayoría automática en ciertos tiempos, o que haya un vínculo o una mano negra ahí del Ejecutivo hacia el Judicial. Realmente decir eso es faltarle también el respeto a cómo funciona a cada uno de los miembros del Poder Judicial, ¿no? De la Corte en sí. Y si lo hay, nos vamos a dar cuenta. Y seguro. Sí, rápidamente. sí, O sea, sí. no hay mucha diferencia. Bueno, Adrián, gracias. No, gracias a ustedes, es un gusto siempre estar acompañándolos acá, y bueno, poder transmitir todo el trabajo que se hace en la legislatura, que muchas veces pasa desapercibido o no llega como bien explicado a la gente, ¿no? O por lo menos la visión que uno tiene Exacto. de ciertos temas como estos, que son tan importantes también para nuestra provincia. Bueno, no nos da el tiempo, mira, pero podríamos seguir un rato más con algunos otros temas, pero la próxima, bueno, charlamos algún que otro tema en el que estés trabajando. Bueno, Dale. con gusto. Saludos a toda la audiencia. Dale, Adrián Reche, diputado provincial de la UCR, hablábamos de la reforma de la Corte Suprema.